En este video perteneciente a la arqueología de la luz vamos a ver cómo los fenómenos de luz natural relacionados con el Sol y con la Luna se replican en nuestras religiones y en nuestros templos. La primera imagen que vemos es la Virgen del Rosario de Oaxaca y frente a ella está el fuego, está el infierno, hay unos fuegos artificiales, el humo, el azufre, a sus pies. Como vemos, la Virgen tiene forma de pirámide o montaña. Arriba de ella, en la cornisa, se ve el Espíritu Santo, la paloma. A la Virgen también se le puede considerar la blanca paloma. Esta Virgen es la Virgen del Rosario. La siguiente imagen que vemos la tomé en Tikal, Guatemala. Aquí podemos ver el sol cómo se ve en la humedad de la selva. Quizás la experiencia más impresionante que haya tenido en muchos años viajando haya sido ver las estrellas en la noche en Tikal. Es algo verdaderamente impresionante. La foto siguiente que vemos está tomada en una tumba en la ciudad maya de Caracol, en Belice. Aquí vemos cómo la puerta de la tumba crea el mismo efecto de sol circular que vimos antes. Pero también podemos verlo en una iglesia de Baeza, en España, donde se ve al resucitado y sobre él una ventana que está creando la misma imagen. Aquí entra la imaginación. ¿Qué es el sol? ¿Cómo podemos saber que todos los fenómenos luminosos que vemos no son simplemente ilusiones como la que está proyectando esta ventana? O también podemos hacer otra reflexión. Es muy fácil engañarnos y ponernos un falso sol delante. Aquí veis el impresionante castillo de Zahara de la Sierra, un pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, en España. Vemos la forma de los rayos del sol. Aquí vemos el castillo desde cerca, pero ahí dentro vamos a ver una cosa muy curiosa. Esa es una ventana rectangular que se usaba para vigilar. Ahí vemos claramente cómo la ventana pareciera formar una luna. De nuevo, podemos crear una ilusión que parezca real manipulando la luz. Si le dijeras a alguien que se trata de la luna, podría incluso creérselo. Aquí vemos otra forma en la que se manifiesta la luz. En este caso es en una cueva que se llama Calcetoc, que está muy cerca de la ciudad maya de Oxquintoc y de la cueva de Actumusil. Tres lugares muy importantes que estaban muy relacionados. En este caso, esta cueva es un laberinto natural y fue poblada. Se ven los utensilios que usaron las personas que vivieron ahí y se cree que podría llegar a 15.000. Y ahora vamos a ver cómo en los templos se replica ese mismo efecto. En este caso, esta imagen está tomada en la Catedral Metropolitana de México, en el Zócalo. Ahí vemos cómo los ángeles parecieran estar recibiendo el haz de luz que entra de la ventana. Esta foto está tomada en la Catedral de Oaxaca. De nuevo vemos un rayo de sol, en este caso directo, que está iluminando a Cristo, recién bajado, muerto de la cruz. El mismo rayo lo podemos ver aquí en Baeza, en Jaén. Se trata del Jesús del Rescate y es durante la Semana Santa. La naturaleza, como vemos, crea esos rayos también. En este caso, esta fotografía la tomé también en Prado del Rey, en la Sierra de Grazalema, en España, mi pueblo, con un cabrero al que acompañé para hacer un reportaje. Ahí vemos la luz que se filtra por las ramas de un árbol. Ese mismo halo vemos que lo está provocando, en este caso, la vela. Alrededor vemos el efecto del sol. Y aquí vamos a ver otro efecto del sol, donde lo vemos igual redondo, pero en este caso esta foto la tomé en Chichén Itzá y el sol está
encima de la pirámide del Sol. La tradición oral dice que estas pirámides eran representaciones de montañas y que arriba estaba el Sol. Entonces, por eso todas están hechas para determinadas fechas solares. Son pirámides del Sol. Esta simbología también se encuentra en el catolicismo. Esta imagen lo muestra muy bien. Es la Virgen del Dulce Nombre, también en mi pueblo, en Prado del Rey, Cádiz. Ahí vemos claramente que la corona es el sol. Yo puse en el ángulo de que el sol esté pasando en medio de su corona para que la idea se capte mejor. La montaña es el triángulo que vemos, es casi una pirámide. Abajo hay otro sol, podemos ver en sus pies. La Virgen de la Esperanza, en la iglesia de Prado del Rey, Cádiz, de nuevo en mi pueblo. Esta corona representa al sol. Aquí vemos en la sombra de la Virgen del Carmen claramente la montaña y el sol arriba. Sobre el sol dice la Biblia: entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Génesis 1, 14 y 16. De nuevo, dos símbolos muy interesantes. Se trata de otra foto tomada en mi pueblo. En realidad, si os fijáis, no necesitáis viajar demasiado. Todos nuestros lugares donde vivimos están llenos de simbología, solo hay que mirarla, ¿no? Durante el Corpus se hace un altar. Aquí podemos ver en el frente la Virgen María rodeada por el sol y atrás vemos el Cristo y la cruz solar. Y ahora vamos a ver fenómenos naturales en los cuales aparecen estos símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos el castillo de Matrera, conocido como la Torre Pajarete, que está en el término de Villamartín, en la Sierra de Grazalema, pero muy cerca de mi pueblo. Aquí vemos claramente cómo el sol crea la misma cruz. Aquí vemos la cruz que se forma en una de las ventanas de la iglesia principal de Coyoacán, que es la iglesia de San Juan. Le tenemos que dejar un poco de lugar a la imaginación, pero quién sabe. Esta fotografía está tomada en mi viaje a Tikal. El sol está saliendo por el horizonte y podemos observar cómo las pirámides sobrepasan los árboles de la selva. El sol nace con un halo. ¿Dónde hemos visto esos halos antes? Esos halos los hemos visto en Los Santos. Aquí, en esta fotografía que tomé en la Semana Santa de Astorga, en León, podemos ver a San Pedro y alrededor tiene el halo. Aquí vemos otro halo, este es dorado. Y bueno, aquí está de nuevo el halo y el sol. Esta foto de la izquierda está tomada en la capilla de arriba, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Es Cristo y detrás tiene un sol y lleva el halo con la cruz solar. A la derecha vemos el halo de Tikal, en Guatemala. Es interesante decir que Dieu es el origen de la palabra Dios. Dieu, Zeus, Deus, Dios. Y Dieu significa luz diurna o luz solar en el idioma indoeuropeo. El San Antonio de la izquierda está en uno de los templos de la Basílica de Guadalupe. En el centro vemos a Tikal y en la derecha a San Pedro. Este es otro tipo de dibujo que hace el sol. Esta fotografía también la tomé en mi pueblo, Prado del Rey, Cádiz. Un lugar bastante especial, la Sierra de Grazalema. Aquí, junto al mismo castillo que vimos antes, podéis ver cómo el sol forma este mismo dibujo. En este caso, pareciera que el sol está iluminándonos la torre. Aquí estamos en Tánger, en Marruecos, en África. Esta es la iglesia del Carmen en mi pueblo. Hoy hubo una gran tormenta. Es un momento muy mágico porque los primeros rayos del sol, imaginaos lo que es la luz
y cómo se puede manipular también. Esta fotografía está tomada en Fátima, esa torre que veis ahí es Fátima. Por los símbolos que hace el sol en el cielo, podemos juzgar que hay lugares especiales, por ejemplo Fátima. Observad que alrededor se forma como un halo circular, también se forma una corona en el centro como rosita y se forman potencias de 3. Sobre el sol me gustaría hablar de un libro muy antiguo que es el Mahabharata de Vyasa, que es una de las bases principales del hinduismo. Cuando abrió los ojos contempló ante ella un milagro. Los rayos del sol crearon un sendero de luz a lo largo de la superficie del río, cegando a la jovencita con su brillo, y el sol mismo apareció junto a ella. Este atardecer que veis es en Guerrero, México. Atentos a lo que sucede cuando ampliamos el sol y oscurecemos la foto. ¿Qué os parece? Parece un ojo, parece un huevo frito y parece un pez. ¿Dónde habéis visto antes este ojo que parece un pez? Lo habéis visto en el ojo de Ra o de Horus, en Egipto. La foto de abajo de la izquierda es la original, la foto de arriba es con Photoshop. Ustedes podéis descargar esa foto y hacerle el Photoshop y veréis que no he hecho ningún truco. Los antiguos, que hoy consideramos nosotros ignorantes, tenían un gran conocimiento de cómo funcionaba el mundo y la naturaleza. Quizá no tenían tecnología porque sabían que la tecnología los iba a esclavizar, los iba a hacer dependientes y no era segura. Hay mucha literatura que apunta a que los pueblos antiguos pudieron descubrir tecnología y pudieron depender de las máquinas y no quisieron. En este caso podemos ver un ojo que se encuentra en la casa del caballero Águila de Cholula, en Puebla. Aquí vemos otra señal muy bonita. Esta fotografía la tomé en la reserva de la Biosfera El Triunfo y de hecho es la última fotografía que tomé ya saliendo del bosque donde vive el quetzal. Fijaos la cortina que pareciera crear el sol penetrando entre las plantas. Esta misma cortina la podemos ver aquí en la iglesia de la Sagrada Familia de la colonia Roma. Fijaos que pareciera que el niño está recibiendo la luz del Espíritu Santo, la luz divina. Arriba está la paloma. Es la familia, la base de la humanidad. Gracias a la familia la humanidad existe. Aquí podemos ver en la Catedral de México una réplica de la Señora de las Angustias de Granada y la ventana le hacen los 3 rayos e iluminan el Cristo yacente. Aquí vemos como el sol, en una fotografía que tomé durante la Semana Santa de Prado del Rey, de mi pueblo en la Sierra de Cádiz, crea estos dibujos tan alucinantes. Dibujos que hoy captan las cámaras y que probablemente nuestros antepasados captaron, quién sabe si usando prismas, lentes o quizás con sus propios ojos. Una imagen que también describe muy bien esta arqueología de la luz. Aquí vemos el sol en un altar de la colonia Roma. Aquí podemos ver cómo cae el baño de sol, los rayos de sol, que son los mismos rayos que tiene la Virgen de Guadalupe a su alrededor. Esta foto está tomada en Yucatán. Aquí podemos ver cómo ya el agua va alterando a la luz, la va curvando. Aquí una persona nadando en ese cenote. Observad qué impresionante cómo la luz crea dibujos. Esta es una fotografía muy especial tomada en un pueblo de Oaxaca mágico que se llama Teotitlán del Valle. Teo, sagrado en náhuatl. También en griego, Teo, de ahí viene de Dios, la palabra Dieu, Zeus, Deus o Deo, Dios. El efecto este lo forma el incienso que hay en la habitación durante el Día de Muertos. A mi espalda hay un altar. Han echado mucho copal y el humo
provoca este efecto. Aquí vemos que la ventana está provocando los mismos efectos que vimos antes. Después, fotografía significa pintar con luz. Aquí estamos en la cueva de Actungusil, cerca de Oskintokh, al sur de Mérida, en Yucatán, México. Una cueva muy importante para los mayas. Aquí la guía Lourdes de Jesús está recibiendo un baño de sol. Se puede, usando la exposición o sobreexposición de la cámara, crear este efecto luminoso. Efecto que, por esos azares de la vida, fotografié en esta imagen que está en la Catedral de Oaxaca, donde un rayo iluminó a la Virgen de tal forma que sólo su vestido parecía estar iluminado. Aquí podemos decir que la Virgen se vistió de luz. Con estas imágenes pretendo varias cosas. Primero, compartir con vosotros las casualidades y las coincidencias que hay entre el sol y nuestros templos. También analizar un poco cómo es la naturaleza de la luz y el misticismo. Hay que recordar que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y en toda la simbología antigua tenemos la luz y la oscuridad. La que crea es la luz y la oscuridad es la ausencia de la realidad, la nada. Si te pareció interesante, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a compartir. Muchas gracias.